queremos en esta rueda de prensa comenzar en ese balance que hacemos todos los domingos sobre el gran problema de la vivienda en el país, que se agrava más ahora que Maduro ha anunciado que se va a cobrar por las viviendas que se hacen. Y se va a cobrar y no sabemos ni siquiera si esas viviendas al final van a ser propiedad de las familias que le dan la vivienda. Pues tenemos que recordar que de las viviendas que se han hecho, cuando se entregan, la familia no es dueña de la casa, sino que simplemente está viviendo en esa casa como un pisatario, como un ocupante, pero no es dueño ni él ni sus hijos del título de propiedad para poder heredarlo después. Y la cifra de las viviendas que este año, al día de hoy, deberían estar entregadas y construidas ya listas son 144.712 viviendas al día de hoy. Pero la realidad de la operación Lupa que hacemos todas las semanas en todos los rincones del país es que los anuncios oficiales son apenas de 25.000. Es decir, una sexta parte es lo que se ha entregado de lo que se debería haber entregado hasta la fecha de hoy. Y además que estamos recordando que Maduro dice que hay que pagar por las casas, también tenemos que recordar que el propio gobierno acepta que a la fecha tenemos todavía damnificados desde el año 2010, es decir, 2010, 2011, 2012, 2013 y todavía tenemos damnificados. Y ese es el drama de este gobiernito, porque al final pareciera que están llegando nuevos al gobierno cuando tienen 14 años gobernando y entonces sale el señor Jesse Chacón a decir que se acaba de dar cuenta que solamente hay electricidad en el 3% de la producción. Llega Merentes a decir que se acaba de dar cuenta de que hay una cantidad de deudas con las empresas. Llega Rodríguez Torres a decir que hay que revisar el sistema de cedulación porque se están cometiendo muchos delitos por allí. Llega Jordania a decir que los dólares se los roban en Cadivi. Llega Maduro a decir que la próxima semana se va a comenzar a trabajar el CICAT. Entonces es un gobierno que tiene 14 años en el poder, pero ahora sí se están dando cuenta de los problemas y ahora sí están prometiendo que van a resolver los problemas. Y es una cosa increíble que es el mismo equipo que tiene 14 años gobernando y hay cosas como el ministro Arriaza diciendo, después de 14 años, que la infraestructura del turismo está destrozada, cuando quien era ministro del turismo ahorita está metido en otro ministerio. Entonces al final son los osos revoltosos, pero el país está pagando las consecuencias de eso. Pero una de las formas más graves en las cuales nosotros estamos pagando el desorden y la corrupción es el tema de la inflación. Yo queremos mostrarle lo duro de la cifra del problema de la inflación que estamos pagando todos los días los padres o las madres de familia o todos los venezolanos. Es doloroso. Ayer me contaba mi esposa que fue a un abasto donde nosotros compramos y había un señor de la tercera edad, un pobre viejito, que tuvo que comprar detergente de plato para bañarse, pues no conseguía jabón de baño. Y tuvo que comprarlo además a un precio de lo que había, porque era lo único que tenía como opción. Y ese es el drama que está viviendo la familia venezolana con su calidad de vida, con su alimentación. Y llevada ese drama a cifras, tenemos esto, que solo en abril, solo el mes pasado, tuvimos una inflación en alimentos del 6,8. Es decir, Venezuela en un mes tuvo la inflación que la mayoría de los países del mundo tienen en años. Y nosotros la tuvimos en alimentos en un mes. 6,8 solo en abril del año 2013. Pero sigamos viendo, desde que Nicolás Maduro está encargado del poder, es decir, desde diciembre del año pasado, en apenas estos 5 meses, diciembre y abril, la inflación de alimentos es del 23,4%, solo en alimentos. Imagínense ustedes que si ustedes suman todo lo que hay que comprar, no solamente en alimentos, en repuestos, en ropa que se necesita para la casa, en medicina, y todo lo que una familia necesita va aumentando 20, 15, 23%, y los salarios apenas aumentan un 10, un 20%, bueno, la realidad es esa realidad explosiva que tenemos hoy. Y si lo vemos además con lo que significa en un año
Si nosotros acumuláramos todo lo que es la inflación de abril del año pasado, abril de este año, que es esta barra acá, solo en alimentos, de acuerdo a las cifras oficiales, la inflación es del 37,9%. En un año, solo en alimentos. Y apenas estamos empezando el año más duro de lo que va a ser la inflación y la economía en el futuro del país. Y ya acumulado, tenemos arrancando 37,9% en la inflación de alimentos. Y eso no es solamente el problema de la inflación, pues tenemos un grave problema, que es la inflación y la escasez. Este es el índice, que es el índice oficial del Banco Central de Venezuela. ¿Qué significa este índice? 21,3%, que de cada 10 bodegas o mercados o automercados que usted va a buscar los alimentos, solamente consigue algo parecido a lo que usted quiere en 8, pero en el 20% no consigue algo de lo que usted necesita. Por supuesto, esta cifra está totalmente maquillada, pues sabemos que el drama es mucho mayor, pero así será que con todo el maquillaje, como veremos en la siguiente lámina, fíjense ustedes que es el índice de escasez más alto que ha habido en la última quizás década del país. Este es el índice, fíjense el pico que se levanta de escasez. Esta línea verde que sube hasta acá es la línea de escasez y vuelve a subir otra vez en apenas estos últimos meses. Nunca había habido una escasez tan alta como la que está habiendo en Venezuela en este momento. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de este problema? ¿Por qué los venezolanos estamos pagando inflación más escasez de una manera tan brutal y tan cruda como la que estamos pagando? Por una razón muy sencilla: la devaluación y el paquete neoliberal y salvaje que hizo Nicolás Maduro. Son 2 devaluaciones en 5 meses. Es decir, él agarró una tijera y recortó por la mitad el ingreso de todos nosotros. Y nosotros ahora nos rebajaron el sueldo a la mitad y las cosas valen el doble. Y ese es el drama que estamos viviendo. Y el gobierno ha debido ser quien se apretara el cinturón y no el pueblo venezolano. Y la medida más egoísta que ha tomado el gobierno es más bien castigar al pueblo, subirle los precios al pueblo, subirle el precio del dólar a un país que importa todo, en lugar de apretarse el cinturón él y pagar la crisis económica que el propio gobierno creó, pagarla a él y no el pueblo venezolano. Nosotros hemos sido muy claros con las cosas que hay que hacer. Enrique Capriles lo ha dicho una y otra vez: el aumento general de sueldos y salarios al 40%, que ya se queda corto. El salario mínimo, llevarlo a 3 millones de bolívares para que alcance apenas a la cesta básica. Duplicar los cestatiques alimentarios, el cestatique para los jubilados, que es una cosa que se está realmente pidiendo desde hace años y que lo tenemos en la Asamblea Nacional, así como la Ley de Producción Nacional, que es quitar de una vez por todas el hecho de que Venezuela le compre la comida a Argentina, a Brasil, esa gente se llena de billete venezolano, crea empleo en Argentina, en Brasil, pero en Venezuela no hay ni comida, ni se genera empleo, ni hay marca, ni hay producción nacional. Nosotros hemos propuesto una ley de producción nacional para crear los premios y los incentivos a la producción nacional. Y eso es lo que se debería hacer. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde puede salir esa plata? ¿Dónde sale esa plata para financiar esta otra economía? De manera muy sencilla: dejemos de regalarle el dinero a otros países. Si nosotros le dejamos de regalar dinero a Cuba nada más, estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares. Si nosotros dejáramos de regalar dinero a todos los otros países y lo que hoy importamos lo invirtiéramos aquí en Venezuela, en producción venezolana, en hecho en Venezuela, nosotros podemos tener a la vuelta de la esquina una nueva economía, con productos venezolanos, con marcas venezolanas, con comida venezolana, con ropa venezolana, con servicios venezolanos. Y eso es lo que toca, y eso es lo verdaderamente nacionalista. Pero este gobierno prefiere devaluar, seguir regalando el dinero, castigar a los venezolanos con inflación y con desabastecimiento, en lugar de apretarse el cinturón él, apretarle el cinturón a los cubanos y verdaderamente invertir nuestro petróleo en lo que hay que invertirlo, que es en una economía sana, que produzca, que genere oportunidades y que genere empleo. Como ustedes ven, las cifras de inflación son muy graves.
y el gobierno podría desde ya tomar un camino distinto en lugar de seguir profundizando esta autopista a lo que es un dinero que ya no alcanza, una vida que va perdiendo calidad, a un gobierno que simplemente pareciera que no tiene rumbo. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo en que frente a esta Venezuela hay un camino totalmente diferente, un camino al futuro, de modernidad, de trabajo, de inclusión, que es lo que nosotros hemos venido sembrando y construyendo como una mayoría firme en el país.